Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes lo que la palabra de Dios tiene para nosotros a través de la tecnología que hoy por hoy ha revolucionado la forma en que el mensaje salvador de Jesucristo ha llegado a sin fin de lugares donde probablemente antes no podíamos ni siquiera pensarlo. Y pues en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que es muy controvertido, que es muy polémico y es la identidad de género a la luz de la palabra de Dios. Sé que probablemente ustedes pensarán, bueno, la identidad de género es un tema que ha estado muy de moda, ha sido muy comunicado por las redes sociales y es un tema bastante común ahora. Y sin embargo es cierto que la identidad de género, esa mentalidad, esa filosofía de la identidad de género ha bombardeado y ha penetrado nuestros hogares, ha penetrado nuestra sociedad, los sitios de trabajo, prácticamente en todos los lugares donde estamos aparece el tema, ideología de género. Aparece el famoso LGTBI, temas que van relacionados a todo lo que esta ideología trae, que como ustedes habrán visto, las personas que promueven y que están a cargo de dirigir todo este proceso, de exigir derechos, de exigir cosas a favor de las personas que profesan esta ideología, son personas muy preparadas, personas que tienen muchos recursos, que invierten todo lo que pueden con tal de que esa ideología penetre, llegue a tener espacios y que vaya ocupando los lugares que ellos quieren que estén. Lamentablemente, mucho de lo que ellos promulgan, mucho de lo que ellos creen, de lo que ellos confiesan, se basa en mentiras a medias, en cosas que probablemente tienen una porción de verdad, pero luego se tergiversan. Y a eso vamos a llegar al final, vamos a hablar un poquito de esa pérdida de propósito que tiene esta ideología de género. Y es importante también mencionar de que si hacemos números y en base a las estadísticas que se tienen, ¿verdad? Para los que les gusta la epidemiología, sabemos que sí mucho en algunas sociedades el 18-20% tal vez de la sociedad se profesa partidario de esta ideología de género. Y bueno, al final yo les decía que es una situación de imponer. La ideología de género ha permeado a todas las redes sociales, la televisión. Hoy por hoy, de una forma muy sutil, se transmite un mensaje bien subliminal que ha pasado ya de lo subliminal a lo explícito, por ejemplo, en la televisión, donde se podemos ver un programa donde hay una niña, una adolescente, que pues se siente incómoda con su cuerpo de mujer y pues está haciendo todo lo posible y cada episodio es una transformación que hace para volverse varón. Y de repente hay otro donde hay dos personas del mismo sexo, dos mujeres o dos varones, y que el programa se trata de cómo crían a un niño de sexo diferente. Entonces, esto está permeando, está impartiendo esa doctrina a todos lados y habla mucho de un término que se llama tolerancia. Y en ese sentido, yo quiero que ustedes vean aquí en la diapositiva, pueden ver un término que fue tomado de la Real Academia Española, donde habla de que tolerante es una actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincida con las propias. Interesante. Y me llama mucho la atención el término de es una actitud de la persona que respeta las opiniones, aunque no las comparte. Y eso es importante porque nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios que hemos sido llamados a llevar la luz, a llevar la sal, el mensaje de salvación a todo el mundo, en el momento tenemos que ser tolerantes. Pero eso no implica que vamos a estar de acuerdo o que vamos a estar aceptando todos los mensajes que la ideología de género quiere imponernos, sino que nosotros tenemos que tener una actitud tolerante, pero de frente para decir las cosas como son. Porque les decía que lamentablemente esta ideología de género está basando todos sus principios en verdades a medias. Y una verdad media es querer llamar a algo como LGTBI o Darkines o ponerles el nombre que se quiera a algo que en realidad no se llama así y usar lo que se conoce como un eufemismo. Y nuevamente pues les quiero que ustedes vean ahí en la pantalla qué es un eufemismo. Y el eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú o de mal gusto, grosera o demasiado fuerte o demasiado franca. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Ah, es que esta persona es gay, esta persona es transexual, esta es transvesti, y pues todo, hay 64 géneros que están reconocidos en algunos lugares. De hecho, algunos países han cambiado su legislación para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo, para permitir un montón y un sinfín de cosas
que se han salido del propósito, pero les llaman como quieren, menos como es. Usan eufemismos. Y el eufemismo al final es que, al igual que como cualquier persona que, por ejemplo, tiene un hábito del alcoholismo, consume drogas o que tiene una costumbre consuetudinaria de estar mintiendo o de robar, todo eso nosotros lo clasificaríamos como ¿qué? Como un pecado. Y entonces es un eufemismo no decir que toda esta ideología de género, todas estas tendencias o definiciones que existen, simplemente caen en una categoría de pecado. ¿Por qué? Porque es pecado al final, porque se sale del propósito por el cual fue creado. El propósito divino, y es a lo que nosotros estamos llamados a dar a conocer, ¿cuál es ese propósito que Dios tuvo para crear un hombre y una mujer? Lo vamos a ver, porque ese propósito es el que al final nos rige la funcionalidad, el principio por el cual se hizo el género o los sexos, así como normalmente los hemos conocido. Y entonces, lamentablemente, el término de normalidad se ha perdido, se ha tergiversado y, y se habla que de repente la tendencia para ser gay, para ser transexual, para ser de cualquiera de estas fracciones de la ideología de género es algo que se hereda, ¿verdad? Y para muchos, de hecho, han existido quienes se atreven a decir que se ha comprobado que el ser gay es genéticamente transmisible y todo eso, cuando la realidad no es esa. La realidad no es esa. El ser gay, el ser transexual, es más una situación de percepción que culmina en una decisión. La persona percibe ciertas condiciones, percibe ciertas cosas en su mente, en lo profundo de su corazón, tiene una percepción equivocada y entonces eso lo lleva a tomar una decisión. Lamentablemente, una decisión que no es la ideal, que no es buena. Es una decisión que probablemente sea mala. ¿Y por qué? ¿O por qué decimos y en qué nos basamos para decir que es una percepción que culmina en una mala decisión? Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y esas concupiscencias no es otra cosa que el deseo más profundo y de repente hasta tergiversado que existe en el corazón. Alguien en algún momento tiene una fragmentación, un quebranto, un vacío que tiene que llenar. Un vacío que de repente su cuerpo no le satisface, que emocionalmente su alma no llena ese vacío que tiene, o que su espíritu está clamando por la única persona, por la única razón de ser para poder ser llena, que es el poder restaurador de Jesucristo. Y como no lo encuentran, entonces tienen una percepción equivocada que les lleva a tomar una decisión que probablemente no la es. Y en ese sentido es importante también tomar en cuenta que por mucho que se dice que estas personas logran la plenitud, logran la felicidad cuando salen del closet, ¿verdad? Que eso así como dicen, bueno, yo salgo del closet y ya logré la plenitud, la felicidad, en lo más profundo saben que no es así, porque esas tendencias, esas decisiones llevan a acciones que los ponen en riesgo, a que sean violentados, a que puedan tener enfermedades. Y yo pues tengo la dicha, ahí sí que por la misericordia de Dios, pude estudiar medicina, soy ginecólogo, y les digo, no se imaginan la cantidad de cosas que uno ve en este tipo de personas, que aparentemente, como les digo, son felices, pero llegan con enfermedades de transmisión sexual, llegan con enfermedades que a veces les ha generado complicaciones tan severas que ya no pueden tener sus funciones fisiológicas normales porque se han lastimado tanto por las mismas prácticas erróneas que tienen, y eso al final les causa un vacío, un dolor, una tristeza. Y como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Les decía que es un eufemismo decir, es que él es gay, es que le pasó esto porque tuvo tal cosa. No, o sea, simplemente es una mala decisión que lo llevó a cometer un pecado. Y ese pecado ha traído las consecuencias físicas, como les decía, el hecho de que una persona pues de repente no pueda tener sus funciones fisiológicas normales, consecuencias de infecciones graves que les llevan incluso a morir, consecuencias emocionales que les llegan a tener una baja estima, a tener depresiones, a buscar suicidio, consecuencias que llegan a ¿qué? A deteriorar, a matar, a lastimar la integridad del ser humano, pero un ser humano que fue creado por Dios. Y esa es la parte importante. Al final vamos a hablar ahorita un poco de los principios científicos, de lo que la ciencia ha demostrado en cuanto a toda esta tendencia de la ideología de género.
Como les decía, tengo la dicha de ser médico y la experiencia nos ha enseñado que hay muchas cosas que pueden suceder, pero lo que sí puedo decirles, bajo esa perspectiva de conocer la ciencia médica como tal y ver cómo esa maravillosa ciencia médica es respaldada por lo que Dios ha dejado en su palabra, por lo que Dios ha instituido como el propósito de vida, nos ha enseñado, y a mí particularmente me ha enseñado, que todo obedece a un propósito. Que todo lo que nosotros podemos tocar, de todo lo que podemos ver, de lo que no vemos, de lo que no podemos solo más que sentir, ha sido creado por Dios con un propósito. Y toda la ciencia, todo lo que es natural, tiene un trasfondo espiritual. No hay nada que esté separado. Todo tiene una relación, está íntimamente conectado. Y la Biblia dice en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplicados. Qué impactante es eso. Qué impactante es conocer lo que la palabra de Dios dice, pero ahora poder contrastarlo con una realidad tangible, que es lo que nosotros tenemos y lo que la ciencia está demostrando. Al final, la ciencia simplemente está ratificando o comprobando lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado. Y como acabamos de leer, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo quiero ahorita compartirles dos conceptos que hablan acerca de la genética en cuanto al genotipo y el fenotipo. Estos son conceptos genéticos, son conceptos de ciencia pura, donde al final vamos a ver cómo esa imagen y semejanza de Dios, cómo es que Dios dejó escrito literalmente en cada célula una firma personal para hacernos seres únicos. Como todos sabemos, el origen de una vida, el de un bebé, surge de la relación, de la interrelación entre un hombre y una mujer, que comparten sus gametos sexuales. Estos se fusionan por un proceso milagroso que es la fecundación y dan origen a un nuevo ser humano, con características propias diferentes que fueron hechas precisamente con la mano de Dios. Entonces, ¿el genotipo qué es? El genotipo no es otra cosa que ese código genético, ese material genético, esa estructura, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí hay una estructurita que parece como una cadenita. Ahí en cada uno de esos puntitos está codificado, está descrito que cada célula va a tomar una función. Ahí está escrito que una célula va a ser ojo, que otra célula va a ser pie, que va a ser uña, que cuando se reúnen varias células van a formar un hígado, van a formar un riñón, y que cuando todos esos órganos se reúnen, forman a una persona, que se va a ver como nosotros somos, un varón o una hembra, tal cual como Dios nos creó. Y esa imagen y semejanza, Dios la ha dejado descrita en este código genético. Es interesantísimo ustedes y les digo, por eso es que el creer que la tendencia gay, la tendencia transexual, la tendencia homosexual y todo esto es hereditario, es algo que no está demostrado por la ciencia y probablemente nunca se va a demostrar porque no hay principio científico que lo respalde. ¿Por qué? Porque todo este código genético ha dejado la estructura para que cada célula tome un lugar y se diferencien, hablando de sexo, en dos grandes líneas celulares. O forma un varón o forma una hembra. Y esto se da tan tempranamente a las 7 semanas. Aun cuando el bebito todavía está, bueno, la señora, la mamá, no se ha dado cuenta que está embarazada probablemente, ya ese bebé en su código genético, en esa estructura que Dios que dejó destinada, ya le dice, ¿va a ser un varón o va a ser una hembra? Uno de los dos conductos van a desarrollarse, ya sea de Müller o de Wolf, que son los conductos que sirven para ese desarrollo sexual. Y entonces ese niño o esa niña se van a desarrollar genéticamente a la imagen de cómo Dios los creó. Pero fenotípicamente, y ahora voy a hablar del fenotipo, el fenotipo no es otra cosa que la forma en que nos vemos. Es la manifestación física de un genotipo. De tal cuenta que alguien que tiene una genética para varón va a generar un cuerpo probablemente más robusto, una voz ronca, una mandíbula más marcada, vellos que aparecen en la cara, porque son lo típico de una genética de varón. Al contrario, pues una mujer, si genéticamente es mujer, va a desarrollar una complexión física un poquito más fina, rasgos más finos en su rostro, una voz más aguda y todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como un vaso frágil, ahí sí que una belleza de creación, porque Dios lo creó de una forma diferente a la del varón.
Entonces, esa manifestación fenotípica, esa forma en la que nos vemos, es la que puede estar influenciada por la percepción. Entonces, aquí vamos tomando ese concepto de que genéticamente Dios nos hizo de una forma. Nos dejó esa firma donde dice es varón o es mujer. Pero fenotípicamente, de repente alguien no está conforme con su pelo castaño, no está conforme con su pelo, con su pelo rizado, no está conforme con el color de ojos, o tiene una percepción equivocada de su color de piel, y entonces empieza a hacer transformaciones. Les cuento, yo tuve la oportunidad en mi práctica clínica de ver a una adolescente, a una mujer joven, tenía 22 años en ese entonces, y cuando entró al consultorio, pues típico, ¿verdad? Una persona muy alta, con rasgos muy masculinos en el rostro, la voz algo ronca, y la razón por la que fue a consultar fue porque ya a los 22 años nunca había menstruado. Y se le hacía raro, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Y de hecho no tenía caracteres sexuales secundarios desarrollados, no tenía busto, su cuerpo era más musculoso del usual. Y bueno, al verla, pues lo primero que se me ocurrió fue hacerle un cariotipo y ver esa expresión genética, ese plan de Dios divino, ver qué era, si era un varón o era una niña. Porque dicho sea de paso, los genitales estaban ambiguos, eran muy pequeños, no tenía la formación genital bien definida entre si era varón o era mujer. Y bueno, al final cuando llegó el estudio, resulta que genéticamente esta persona es un varón, ¿ya? Por eso es que no menstrua, por eso es que no tiene desarrollo de busto, no tiene rasgos finos, porque en lo profundo de su ser, cada célula se está expresando para ser un varón. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente cuando nació, vieron los genitales, no pudieron hacer una buena diferenciación o no la estudiaron bien y la crearon como una niña. Le hicieron en su mente una percepción de niña. Y entonces para ella es normal tener un vestido, jugar muñecas, a la casita, tener un novio, porque tenía novio. Y bueno, se imaginan, eso pues ya fue una situación bastante compleja el tener que decirle que 22 años de su vida había crecido con la percepción errónea de que era una niña, cuando en realidad genéticamente era un varón. Pero vuelvo aquí al tema de que no es que ella lo haya elegido o que genéticamente tenga esa tendencia a cruzar el sexo, sino que simplemente volvemos al tema. Genéticamente Dios nos hizo de una forma y fenotípicamente nuestra expresión genética va a modificarse por el ambiente, por los amigos, por las conversaciones que tenemos, por nuestras propias concupiscencias, nos lleva a tomar esa decisión errónea y caer en lo que conocemos como un pecado. Entonces, el genotipo se transmite. El genotipo es la expresión genética de lo que Dios tiene como plan y propósito para nosotros. El fenotipo nosotros lo decidimos. En ese libre albedrío que Dios nos dio, una persona, por ejemplo, no puede decir yo genéticamente nací con la tendencia a ser alcohólico. Yo genéticamente nací con la tendencia de robar. Yo genéticamente tengo, o sea, eso no es así. Genéticamente nosotros tenemos una codificación que cumple un propósito divino. Simplemente nuestra percepción, nuestras propias concupiscencias, insisto, nos llevan a tomar esa decisión y a desviarnos del propósito. Entonces, lo más importante, ya vimos, la ideología de género está permeando nuestra sociedad. La ideología de género no es algo genético que se vaya a transmitir, sino que es algo por una percepción, una decisión propia. Es el libre albedrío donde yo tengo una imagen, un concepto y desarrollo y tomo una decisión. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Como cuerpo de Cristo en esta tierra, como los llamados a llevar esa luz, esa sal, ese mensaje de salvación al mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y yo les hago la pregunta de esta forma. ¿Qué hicieron con nosotros cuando llegamos a la iglesia por primera vez e íbamos inmersos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron esas personas que estaban en esa oportunidad cuando nosotros llegamos y confesamos, miren, yo tengo este vicio, yo tengo este hábito que sé que no le agrada a Dios, yo estoy con este tal problema? ¿Qué fue lo que hicieron? Nos recibieron y nos trataron, nos dijeron las cosas claras, nos dijeron que estábamos en un pecado, que estamos en un delito, que estamos cometiendo una cosa que no agrada a Dios, pero ¿basados en qué? En el amor. Basados en ese amor que transforma vidas, que sana y que salva. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los pecados. Y 1 Pedro 2:24 es increíble, porque ahí nos habla de ese sacrificio, el sacrificio más grande que ha existido en este mundo, y ese sacrificio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, donde por ese amor tan grande, sabiendo que todos somos pecadores, sabiendo que todos estamos alejados de la gracia de Dios y que el único camino para poder restituir y volver a corregir ese propósito para el cual fuimos creados era que se cumpliera ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio que nos dio la salvación, que nos dio la vida plena, que nos dio la esperanza de cada día ser mejores para cumplir el propósito divino. En el sentido de la identidad de género, el propósito divino por el cual Dios creó el hombre y la mujer, Génesis 1 lo dice, fue para multiplicar y crecer, desarrollarse, engendrar, formar una familia, formar esa unión entre un hombre y una mujer que no solo es una unión física, es una unión social, es una unión que es el fundamento de toda sociedad, donde un hombre y una mujer se reúnen para formar más personas que puedan transmitir y que puedan testificar ese poder transformador de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y entonces, ese es el mensaje que tenemos que tener. Cuando llega una persona que es partícipe de la ideología de género, qué bueno que llega a las puertas de la iglesia, qué bueno que se atreve a cruzar ese umbral y entrar a nuestras salas de reunión. ¿Por qué es bueno? Porque va a conocer de la palabra, va a tener la oportunidad de recibir un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje que va a revolucionar su vida y que le va a corregir a llevarlo al propósito, al rumbo definido que Dios tenía para él. Porque el principio de la salvación es claro, pero la evidencia de esa salvación, 1 Juan 1:9 lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero hay una situación intermedia ahí y se aparta. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, obtiene esa restauración. Entonces, mis queridos hermanos, el ser bombardeados por la identidad de género, el saber que esa identidad de género está prácticamente rodeando, queriendo entrar a nuestros hogares, queriendo entrar a nuestros sitios de trabajo, a nuestra sociedad, de hecho, queriendo entrar a la misma iglesia, nos lleva a tener que tomar acciones de decir, bueno, soy tolerante, pero las cosas las tengo que decir claras. Esas ideologías no es otra cosa que una manifestación de pecado. Y como pecado tiene una única solución, la salvación de Cristo Jesús, el conocer y reconocer a Jesucristo como único Salvador y Redentor, y eso va a ser el cambio transformacional. Si nosotros estamos muy pasivos, si no nos damos cuenta, de repente vamos a empezar a ver que dentro de nuestro mismo hogar van a aparecer cosas que no están dentro de ese orden divino. Pero nosotros tenemos que tratarlas, tenemos que tomarnos el tiempo para decir, no para rechazar, no para juzgar, no para criticar, porque eso no fue lo que hicieron con nosotros. A nosotros nos amaron, nos recibieron, pero no nos toleraron que siguiéramos en esa vida de pecado. Así como nos amaron, nos recibieron, nos dieron el mensaje de salvación. Nos demostraron que nuestro corazón podía ser lleno por ese mensaje transformador y el fruto de eso es que hoy por hoy estamos aquí, estamos reunidos, siendo testigos vivos de que Dios existe y que Dios puede sanar y transformar la vida. Así que mis hermanos, el reto es ese, es conocer que la identidad de género no es algo que se transmita, no es algo que está dentro del plan de Dios, no es algo que se pegue y que se herede, sino que es algo que surge de una percepción y que nos lleva a tomar decisiones probablemente no muy buenas, pero que nosotros estamos llamados ¿a qué? A llevar esa restitución, a poder decir las cosas como son y en el mejor de los casos, hacer que esta persona que está confundida con esa identidad de género logre tener la confianza y la paz de conocer el propósito para su vida e encaminarse en el propósito para el cual fue creado, alabar y glorificar la soberosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es lo que quería compartirles el día de hoy y espero que más que un mensaje más que algo que les haya quedado y que probablemente les haya movido su corazón, sea algo que lo puedan poner en práctica, que lo compartan con alguien que saben que pueda estar metido en esta circunstancia y qué mejor que puedan ser testigos del poder transformador de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.